Hoy no hablamos de libros, pero sí de colecciones y muchas fricadas. Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un tag rapidito, bueno, rapidito no lo sé porque ya me conocéis, pero un tag cortito en preguntas, que es el anti-book tag, porque no hablamos de libros por una vez, sino que hablamos de cosas que hacemos los lectores cuando no estamos leyendo. Antes de empezar, como siempre, recuerdo que en la cajetilla de información abajo tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web y todos los enlaces que yo piense que puedan ser de interés en relación con este vídeo. Y que si os gusta el contenido, agradezco muchísimo que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora, también antes de empezar el tag en sí, voy con las menciones porque sabéis que siempre hay que dar crédito de la gente que crea las cosas originalmente. Y en este caso estoy un poco confundida porque no tengo muy claro quién creó este tag originalmente. Paloma, que es quien me nominó y ahora os cuento, mencionó que el tag era original de Booksbats. Ni idea, porque no lo he encontrado referenciado en ningún sitio, pero sí que os menciono. Lo primero, a Paloma Arizmendi, que tuvo a bien nominarme a este tag. Gracias, Paloma. Dejo por abajo, en la cajetilla también, el enlace a su canal y al vídeo en el que ella responde a todas estas preguntas. Y ella mencionaba como inspiración original a Empieza por leer, que fue donde ella vio el vídeo, así que os dejaré también abajo el enlace al vídeo de Empieza por leer. Y también menciona a La pecera de Raquel, que también lo trajo así como un poco originalmente, o uno parecido, o algo así, que si lo encuentro lo dejaré también abajo y si no, pues dejo su canal porque todos estos canales que os estoy mencionando, tanto el de Paloma, como el de La pecera de Raquel, como Empieza por leer, son canales, chachi, súper recomendados. Y ahora sí, vamos al charloteo con las preguntas de este tag. Y la primera yo creo que es en la que más me voy a enrollar porque, bueno, es que yo soy coleccionista. Y la primera pregunta es, ¿qué coleccionas además de libros? Yo soy una persona de estas un poco obsesivas, entonces si algo me gusta tiendo a coleccionar. Me encanta coleccionar, me apasiona coleccionar. Yo disfruto teniendo colecciones de cosas que me gustan en mi casa. Pero bueno, lo primero que os voy a enseñar son las dos colecciones que tengo como más antiguas. La primera, que yo creo que es más rara, no he encontrado a ningún compi de colección en este sentido, pero seguro que hay, así que agradeceré que si alguna coleccionáis esto que os voy a enseñar me lo dejéis en comentarios porque me hará muchísima ilusión. Y es que colecciono gomas de borrar. Llevo muchos años coleccionando gomas de borrar. Tengo botes enteros de estos por mi casa, que alguna vez yo creo que se ven. Y alguna vez me habéis preguntado qué había aquí dentro. Bueno, pues aquí hay gomas. Gomas de borrar. La gente de mi alrededor sabe que las colecciono, entonces pues me traen de viajes, me traen de museos, me traen de distintos países, me traen simplemente graciosas. No tengo filtro realmente, o sea, tengo muchas. Estas son una de mis favoritas, de Mafalda. Algunas sí, pues el friquismo de la colección. Algunas las tengo sin abrir para que no se me deterioren. Porque la verdad es que hubo un momento en que ya no sabía dónde colocarlas y empecé a hacer esto de los botes, pero aquí están un poquito, bueno, de aquella manera. Y pues eso, botes y botes de gomas de borrar, me apasionan, lo empecé desde, pues no sé, hace muchos, muchos años, empecé comprándolas yo, empecé yo cada vez que iba a algún sitio comprándome en la tienda de regalos, pues gomas de borrar, que por si no lo sabéis, es algo que existe en las tiendas de museos, de parques de atracciones, de regalos de ciudades turísticas, venden gomas de borrar. Antes era más normal, yo creo, ahora cada vez me cuesta un poquito más y además son súper caras, pero existen. Y pues de tantos años haciéndolo, ya digo que la gente ha empezado a saberlo y me regala de vez en cuando más gomas de distintos sitios. Mira, aquí tengo una de un viaje que me trajeron, pues muchas. Eso yo creo que es una de las colecciones así más como colección como tal que tengo. Bueno, me estoy extendiendo por aquí todo. Recoger este vídeo va a ser el caos. Luego hay otra que seguro que ya suponéis si veis mi canal porque pues muchas veces también me preguntáis por ello y sabéis que me gusta mucho. Ahora no me caben. Es que estas gomas estaban colocadas muy estratégicamente para que cupieran en los botes. Bueno, decía que otra colección, que también es algo que me apasiona desde hace muchos, muchos, muchos años, son las camisetas. Colecciono camisetas porque
llega un punto en que yo tengo que asumir que no me compro camisetas porque necesite ropa y que me compro camisetas porque me apasionan las camisetas y sobre todo si son, pues así, con cosas divertidas. Pero también de todo tipo, ¿eh? Y cuando llega ese momento, pues yo asumo que me tengo que empezar a llamar coleccionista también en este sentido. Y ya digo que muchas veces me preguntáis por ellas, yo creo que esta es una de las que más pasiones levanta por aquí por el canal, pero tengo muchas. En algún momento, esto lo he pensado porque como ya digo que me preguntáis a veces, en algún momento si queréis puedo hacer algo, un vídeo, algo, enseñándoos mis camisetas, no todas porque son muchas, pero a lo mejor una selección así de algunas que creo que os pueden molar o lo que sea, aunque me las veis puestas, pero bueno, es verdad que aquí normalmente no se ven mucho. Me encantan las camisetas frikis. Sabéis que una de mis tiendas favoritas es Redbubble, que es un poquito cara, pero que me encanta porque venden diseños de artistas independientes y hay de todo, de verdad, es que encontráis de todo. Me maravilla, pero bueno, también tengo de otras tiendas. Esta, por ejemplo, yo creo que es de Pamplin, que es una de las más conocidas, ¿no? Y en general, siempre que encuentro, con diseños así raros. Y ahora os menciono dos más secundarias, pero que en este canal pues se tendrían que mencionar, igual que supongo que han mencionado muchos de los compañeros y compañeras. Esta pregunta va a ser en la que más me explaye, lo prometo. Luego va a haber otras muy cortitas, pero es que esta era mi pregunta. Por un lado, colecciono velas porque se han puesto de moda, esto es reciente, ¿vale? Yo hace poco que descubrí este tipo de velas, yo siempre he coleccionado velas desde hace muchos años, o sea, desde chiquitita, es una cosa que me volvía loca, coleccionaba velas, que me iba a tiendas de estas de barrio chiquititas y me compraba velas con formas, por ejemplo, mirad, voy a cogerla, tengo por ahí arriba unas súper antiguas que son muy del estilo de las que solía comprar. Tengo muchas velas de así chiquititas, de estas de tiendas de decoración, estas son de cafetitos. Y tenía, pues no sé, tengo velitas con forma de ovejas, muchas velas simplemente de olor de las antiguas. O sea, yo llevo muchos años comprando velas. Pero yo antes coleccionaba velas, pero no las usaba. Y hace poco, en el mundo de los libros, pues conocí estas tiendas de velas que, claro, pues para cualquier amante de las velas esto te vuelves loco. Y he empezado a usarlas, no solo a comprarlas de decoración, sino a usarlas de verdad y, bueno, se ha abierto un mundo y esa colección se ha disparado. También es difícil porque, sinceramente, son un poquito caras este tipo de velas, entonces, bueno, pues mi colección no puede ser muy amplia, pero es pequeñita y todas las que tengo me apasionan, además este tipo de botes que son tan chulos. Esta es una de mis favoritas, que es la de Baker Street, y esto me lleva a decir que también colecciono no cosas de Sherlock en concreto, sino cosas de misterio, que en general yo creo que veis, pero como a veces las tengo desperdigadas, no se ve que es una colección, pero sí es una colección. El cuadrito de la noticia de la desaparición de Agatha, lupa, ese bol que tengo allí, ese cubo, es de decoración también de Agatha Christie. Postales, todo tipo de postales, me encantan. Y en este tag no se pueden mencionar los libros, pero libros que aunque no sean novelas tengan que ver y esas cositas. Y ya por último pasamos a la colección obligatoria de toda lectora, que son los marcapáginas. Es que para una lectora, o sea, aunque no quieras coleccionar marcapáginas, vas a coleccionar, porque entre otras cosas te van dando, ¿no? Al comprar libros, si coleccionas libros, vas acumulando marcapáginas casi sin querer. Pero luego, aparte de los marcapáginas típicos que te dan al comprar libros, tipo este por ejemplo es de tomos y grapas, y de publicidad, quiero decir, de los propios libros que te van promocionando. Yo luego tengo marcapáginas de tienda, comprados. Algunos de mis favoritos son estos de clips. Tengo que decir que yo estos marcapáginas los uso poco, ¿vale? Los uso solo para posturear, pero desde hace tiempo, como yo uso mucho POSIT para marcar los libros mientras leo, pues el propio de POSIT lo uso de marcapáginas porque es mucho más cómodo y mucho más funcional, y esto lo uso pues cuando quiero, no sé, ver bonito o hacer una foto mientras estoy leyendo. Pero los tengo por aquí puestos de decoración. Estos, por ejemplo, los tengo puestos en mi rejilla del despacho como decoración. Que son estos de clips. Tengo estos 3 que son de Halloween. Esta, lo siento mucho, pero es que no me acuerdo de la tienda que los compré, pero son muy bonitos, me encantan. Este yo creo que es el que más he usado porque este sí que lo uso para todas mis lecturas de vampiros. Y luego tengo mis 3 favoritos de la vida, que son los de las chicas Gilmore, que estos sí que los uso muy poquito, pero los tengo aquí siempre, junto con las postales, que no las he quitado, pero las tengo ahí, de las chicas Gilmore también en mi rejilla, Lorelai y Suki.
mis personajes favoritos de Las Chicas Gilmore. Luego tengo otros especiales que me han ido regalando con libros, pero que no son promocionales. Este fue de la librera que leen, algunos de los libros que me mandó en colaboración. Este me lo mandó Ivy Clementine en un sorteo que gané y me encanta. Este es mi marcador oficial de todos mis libros de ciencia ficción, junto con otro que venía también, que también es muy bonito. Y luego tengo estos dos que me flipan también, que es este y este. Como comprenderéis, tengo muchos más, pero me apetecía enseñaros esta selección porque son mis favoritos entre los favoritos. Y hasta aquí la primera pregunta. Vamos con el resto de tag. Este tag yo lo quería hacer para contestar esta pregunta. El resto ya digo que van a ir mucho más picaditas. La siguiente es, ¿qué es lo que haces para divertirte que no sea leer? Bueno, pues ya sabéis que yo soy muy fan también de ver series. Es lo que más hago aparte de leer, y luego pues puedo decir que también me gusta pintar, me gusta dibujar, aunque es un hobby que tengo bastante abandonado, y que también me gusta escribir y también escribo, y creo que también casa para contestar aquí. Pero el hobby número 2 como hobby 100% sería ver series. La siguiente pregunta es, en tu mesita de noche, ¿qué tienes que sea especial e importante? Bueno, yo en mi mesita de noche intento tener pocas cosas, lo que es encima, pero yo siempre necesito mesita de noche con cajones luego. Y los cajones de mesita de noche para mí siempre son los típicos cajones desastre. Así que no os voy a contar lo que tienen, porque tienen de todo. De todo. O sea, cosas útiles como, no sé, pañuelos, pero también tienen móviles antiguos, cables, clips, cosas de gafas, abanicos, todo tipo de cosas que voy metiendo ahí. Encima de la mesilla sí que intento que no haya muchas cosas, pero una de las cosas que hay es una cestita donde tengo los libros que estoy leyendo, que muchas veces está vacía porque los desperdigo por la casa, pero la intención es esa, y una lamparita, que además me he comprado una nueva hace poco, que me encanta, que seguro que la habéis visto en fotos o en otros vídeos. Intento no tener nada más. Normalmente también tengo la botellita de agua, porque yo llevo mi agua a todas partes. Pero ya está, eso es lo que hay en mi mesita, nada más. La siguiente pregunta es, ¿qué compras en una librería que no sean libros? Y aquí yo voy a ser sincera, porque me podría enrollar y podría decir cosas. Pero yo no compro nada en una librería que no sean libros, porque yo a las librerías que suelo ir son librerías, o sea, son de libros exclusivamente. Entonces, no compro nada. Es verdad que en ese tipo de librerías también hay a veces agendas o cuadernitos, pero la verdad es que ese tipo de cosas yo no las compro en las librerías. Las compro o en papelería o por internet en otro tipo de tiendas. Merchandising igual. Yo no lo suelo comprar en librerías, aunque sea merchandising de libros. Yo compro mucho por internet, en tiendas que están normalmente especializadas en merchandising, como lo que habéis visto esto, pues esto es merchandising literario, pero este, por ejemplo, es de Redbubble también, y lo compro en ese tipo de tiendas, o en tiendas especializadas más en camisetas o en ropa que también hace merchandising, pues ahí. La única excepción quizá puede ser en las tiendas de cómic, que ahí sí que compro un poco más de merchandising. Yo que sé, por ejemplo, los Funkos que tengo pues son de tiendas de cómic, pero es una excepción realmente, así que esta pregunta es que realmente yo en las librerías compro libros. Un regalo divertido que no sea un libro. Aquí no me acuerdo muy bien si era como un regalo para ti o un regalo para hacer. Si es para mí, pues os acabo de contar todo lo que básicamente quiero que se me regale en la vida. O sea, todo lo que os acabo de enseñar. Una camiseta siempre va a ser un buen regalo para mí, si es de estas frikis o graciosas o cookies. Cualquier tipo de merchandising, cualquier tipo de cosa de ilustración, de arte. Si os vais de viaje, una goma. Eso ya lo saben todos mis allegados, no hace falta que lo diga. Y todas las cosas que os he enseñado, velas, marcapáginas, no sé, pues lo que os he contado. ¿Y qué más? Bueno, es que de hecho muchas de estas cosas son regalos, porque son las típicas cosas que están muy bien para regalar, porque a lo mejor tú no te compras tanto, yo me compro a veces, pero también son cosas que a veces son carillas. Todo eso, por ejemplo, son regalos de mi querida madre, que sabe que me apasionan estas cosas. Si es para otra persona, pues hombre, las cosas más específicas no, pero por ejemplo, camisetas yo regalo mucho, porque creo que, vale, a lo mejor a mi nivel de colección no, pero a todo el mundo o a mucha gente de mi alrededor les puede gustar. Se pueden regalar tazas, que sé que compañeros también coleccionan. Yo tengo muchas tazas, pero no llega a colección. Y también creo que muy buen regalo son juegos de mesa, que yo tampoco tengo colección, pero si me gustan, tengo algunos y también los suelo valorar para regalar a otras personas.
Y ya la última pregunta es, ¿qué canales de YouTube ves que no estén relacionados con los libros? Yo a día de hoy veo muy poco canal de YouTube que no esté relacionado con libros, la verdad. Puede estar más o menos relacionado, pero un poco siempre está. A ver, me estoy metiendo en mi YouTube para intentar recomendaros alguno así más concreto de los que yo sigo. Intento ser bastante selectiva en los canales que sigo, pero aún así tengo una larga lista de canales que sigo. Mis gustos cambiaron bastante. Yo hace unos años sí que veía más canales de moda y maquillaje, pero sinceramente era porque no había descubierto demasiado YouTube y eso es como lo primero que te salta, ¿no? O a mí como que me saltó, fue lo primero que encontré. Y normalmente seguía algunos canales de esos, pero sinceramente no por el contenido, porque no es un contenido que a mí me mueva mucho, sino porque encontraba personas, ¿no? Personas que me caían bien, entonces seguía su contenido por eso. Pero claro, lo que es la moda, un poco más, la verdad. Sí que me gusta, sobre todo si encontraba así cosas más especiales. Pero el maquillaje a mí ni me va ni me viene. Eso sí, siempre me han parecido muy relajantes. Y si te cae bien la persona, pues eran vídeos que veía. Pero tengo que reconocer que desde que veo vídeos que todo el contenido es más afín a mí, pues he dejado de ver muchos de esos canales, por no decir casi todos. Os voy a decir los que mantengo, porque yo hice una criba y dejé de seguir muchos porque hacía años que no los veía, pero hay algunos que sí que mantengo, sobre todo por lo que digo, por las personas, porque me parecen comunicadoras maravillosas y creo que su contenido vale muchísimo la pena. Uno es el canal de Dirty Closet, lo sigo desde hace muchos años y ya digo que aunque ahora he estado un poco más despegada, por Instagram la sigo siguiendo mucho y su canal sigue mereciendo mucho la pena. También sigo el canal de Nona desde hace muchísimo tiempo. De nuevo, últimamente la sigo más por Instagram que por YouTube, porque yo creo que también está más activa por ahí. Pero me encanta. Además, ella hacía mucho contenido de maquillaje, pero desde hace un tiempo ya también ha diversificado. Me encantan sus vídeos de ropa, porque se centra mucho en tallas grandes y me encanta lo que enseña. Y también ha hecho algún vídeo blog, también ha hecho, no sé, de decoración y esas cosas. Y a mí me encanta la gente, ya sabéis, sencillota y directa y real. Y estos dos canales me dan eso totalmente, así que son dos a los que voy a seguir siendo fiel 100%, aunque no hablen de libros, que en este caso no tiene nada que ver con esto. Luego también sigo algún canal de deporte, de ejercicio, porque yo ahora, sobre todo desde hace un tiempo, pues ya sabemos, desde la época fatídica donde muchos dejamos los gimnasios, intento hacer ejercicio en casa y el otro día me lo recordaron además, me preguntó una chica que si se los recomendaba y tal, porque se me colaron algunos vídeos de esos en mis listas de mi canal, porque son vídeos que yo guardo y canales que veo, entonces se me colaron. Los dos canales principales que yo uso son el de Gym Virtual, por supuesto, que supongo que lo conoceréis todas, y el de Pop Sugar, que me gusta muchísimo, es lo único que es de habla inglesa, pero bueno, para hacer ejercicio no creo que tampoco sea mucho problema. Y me gusta muchísimo porque no es una sola persona, son muchas personas, son distintos tutoriales y tocan muchísimos palos, o sea, hay de todo. Hay de yoga, hay de pilates, hay de pesas, hay de cardio, hay de todo lo que quieras y con monitores diferentes. O sea, tú puedes tener a tus favoritos y ver solo esos o comértelos todos o lo que sea, pero lo recomiendo muchísimo si queréis vídeos de ejercicio en casa. Luego hay otros canales que sigo que son de fondos relajantes o ambientales, que los uso mucho. Estos los uso muchas veces para leer, pero a veces también los uso para estudiar, para trabajar, para tener de fondo simplemente, no sé, me encantan, o sea, te dan una paz increíble. Los uso más en invierno porque muchos de ellos son más invernales, pero súper recomendados. Y hay dos en especial que yo uso mucho, aunque hay 1.000.000 y podéis buscar, o sea, buscáis esos fondos ambientales o algo así y os salen muchísimos. Hay temáticos, hay algunos de terror, hay muchos que son bibliotecas antiguas, hay de Harry Potter, hay muchos que son de fondo de Hogwarts y cosas así. Pero bueno, mis dos favoritos y a los que sí estoy suscrita son Buen Sueño, que son unos así que son más de noche y los típicos que son como oscuros pero con bombillitas, con lucecitas o habitaciones así como más lúgubres, hay mucha lluvia de fondo y esas cosas. Y luego hay otro que se llama Calm by Nature, os voy a dejar todos abajo, ¿vale? Para que bichéis si queréis. Y ese me gusta mucho, ese tiene muchos fondos que son más luminosos, pero también son muy cozy, tienen muchos cafés humeantes, algún gatito que otro. Súper recomendado esos para ponerlos de fondo de trabajo de día. Hay algunos que tienen así como escritorios y tal, con ventanales, que son, de verdad,
terapia, maravillosos. Y por último, tengo que mencionar que me gustan mucho los vlogs. Yo soy consumidora de vlogs, ya lo sabéis, 100%, son mis vídeos favoritos de la vida. Pero tengo que reconocer que casi todos los canales de vlogs que sigo sí que tienen algo que ver con los libros. O son canales de libros que también hacen vlogs, o son blogs que mencionan lecturas recurrentemente o cosas así. Así que bueno, no lo meto aquí porque realmente es un poco trampa. Quizá el que menos tiene ya que ver con libros, aunque empezó hablando de libros pero ha ido evolucionando, es el de Darling Desi, aunque la verdad es que ese es más motivacional, estético, porque tampoco son blogs reales como los que a mí me gustan, pero bueno, ese es una recomendación cozy segura. Pero tengo que reconocer que a mí no son esos vlogs los que más me gustan, sino que son los vlogs de día a día. De me levanto, me tomo el café, la charleta, qué he hecho, qué tal, ese tipo de cosas. Pero ya digo que todos tienen que ver con libros. Y además veo muchos que también son en inglés. Si en algún momento queréis recomendaciones de estas, pues las puedo hacer. Y por ultimísimo, y también con un poco de trampa, porque no sé si esto se considera que tiene que ver con libros, yo creo que sí, pero sigo canales sobre escritura, que no os voy a mencionar específicamente aquí, porque también creo que es un poco de trampa, y porque muchos no los tengo del todo explorados como para recomendarlos 100%, hay otros que sí, pero igual, si os interesa, en algún momento puedo hacer ese tipo de recomendaciones. Bueno, pues que al final sí que veo, es que yo veo mucho YouTube, ya os lo digo, pero al final sí que había cosillas. Y el resto yo creo que todo lo que está en mis suscripciones es de libros. Y si os gustan los vídeos de moda, se me ha olvidado uno que yo también estoy suscrita, que es Pretty Anole, que también es de tallas grandes, porque yo veo vídeos de moda que me puedan servir para algo. Y ese me gusta mucho, son básicamente todo hauls y ¿cómo se llama? Cuando se prueban la ropa, bueno, veis que estoy fuerísima. Y eso que yo estuve muchos años viendo muchos vídeos de esos, pero se me ha olvidado hasta cómo se llaman las cosas. Hauls y pruebas, bueno, pues eso, de distintas marcas, muchas más baratas, más caras, lo que sea, comparando tallas. Y a mí eso pues me gusta, pero como os he dicho con el resto, son un tipo de canal que, te guste o no el contenido, es que las personas te transmiten buen rollo, energía, motivación y yo los veo sobre todo por eso. Y ya estaría, yo creo que no se me olvida nada, me he enrollado bastante también en esta pregunta, pero la verdad es que también me pedís muchas veces recomendaciones de otros canales y tal, pues aquí tenéis, aunque no sean de libros, en otro momento habrá recomendaciones de canales de libros. Hasta aquí este tag que al final, como yo sabía, me ha quedado largo, pero no pasa nada, contadme en comentarios todas vuestras respuestas a estas cosas, coleccionáis cosas, todo lo que queráis, qué os gusta que os regalen, eso me interesa mucho, qué regalitos originales os gustan y también recomendación de canales en general si queréis, me parece genial que lo hagáis en comentarios porque los veo yo y también lo veis vosotras y así nos retroalimentamos en recomendaciones guays, ya sea de canales de libros o de canales de cualquier otra cosa. ¿Qué más cosas veis en YouTube? Contadme, también me interesa eso. ¿Cuáles son vuestros vídeos favoritos? Me voy ya, muchas gracias por llegar hasta aquí. Os agradezco mucho si os gusta el contenido, que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si no estáis suscritas o suscritos y que recordéis que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, a mi página web, cosas de interés y sobre todo en este vídeo concreto un montón de enlaces a todas las cosas que os he recomendado y a otros canales. Así que no olvidéis mirar la cajetilla. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!